Sì, sì.
Buenas tardes. Gracias por acudir a esta convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. En el día de hoy, hemos celebrado tanto la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y también la sesión plenaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En primer lugar, me van a permitir que le traslade las condolencias a todas las personas que durante esta dura y difícil pandemia que ya nos acompaña durante demasiados meses hayan perdido a un ser querido, o sea por razón de la COVID o sea por otro motivo. De forma especial me van a permitir que tenga un recuerdo muy especial para María Isabel Bueno, nuestra directora médico de atención primaria del área de salud de Plasencia, que ha fallecido hace unas horas con motivo de su compromiso y de su trabajo entregándose a los demás, que es lo que suelen hacer los cargos directivos dentro de la Administración, tener vocación de servicio público. Por lo tanto, todo mi recuerdo a sus familiares, todo mi recuerdo a la gerencia del área de salud de Plasencia y todas las condolencias a sus seres más queridos. Agradecer a los grupos parlamentarios que en el día de hoy han mostrado su pésame a través de mensajes, tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Grupo Parlamentario Ciudadano, Partido de la Ciudadanía, a la Consejería de Sanidad para que se le traslade a su familia y al Servicio Extremeño de Salud. Quiero agradecérselo desde el Gobierno de la Junta de Extremadura. En segundo lugar, me van a permitir que le desee una pronta y completa recuperación a todas las personas que en este momento están pasando por la enfermedad de la COVID-19 o aquellas personas que, estando infectadas por el coronavirus, están guardando cuarentena o están guardando aislamiento en sus domicilios sin desarrollar síntomas. Es necesario que los recuperemos para la sociedad cuanto antes. Es necesario que se recuperen de forma completa, que no les quede ninguna secuela y que todo le vaya lo mejor posible en el afrontamiento de esta terrible infección. Y, en tercer lugar, me van a permitir que le dé un caluroso agradecimiento a todos esos trabajadores que son esenciales para nosotros, que han sido esenciales y están siendo esenciales en estos momentos tan difíciles por los que atravesamos. Difíciles momentos que estos trabajadores nos permiten que podamos tener una vida lo más normal posible. Todo mi recuerdo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los trabajadores sanitarios, a los trabajadores de los centros residenciales, a los trabajadores que se encargan de la ayuda a domicilio, que se encargan del cuidado de nuestras personas de edad, a todos los voluntarios, voluntarias, a todos los docentes, a todos los que nos hacen esa vida más fácil. Hoy me van a permitir también que les mande un caluroso abrazo a todos los alcaldes y alcaldesas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que gracias a ellos estamos afrontando esta pandemia como un trabajo colectivo, que es lo que siempre hemos pretendido. Voy a estructurar la comparecencia en tres apartados. El primero será una descripción de la situación tanto epidemiológica como de vacunación en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En segundo lugar, les voy a comunicar las resoluciones de Consejo de Gobierno. Y, en tercer lugar, les informaré de lo acontecido en esas sesiones de cogobernanza que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La incidencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura, consolidada a día de hoy por parte del Ministerio de Sanidad,
son a los 14 días de 87,10 casos por cada 100.000 habitantes, a los 14 días, y a los 7 días del 28,57 casos por cada 100.000 habitantes. En los dos casos están por debajo de la media nacional y llevamos un buen ritmo de descenso en las incidencias tanto a los 14 días como a los 7 días. Esto que ocurre con la incidencia no es exclusivamente un trabajo que pueda ser achacado al Gobierno de la Junta de Extremadura. Esto, sin un trabajo colectivo de toda la sociedad, es imposible hacerlo. Por lo tanto, mis primeras palabras quiero que sean para agradecerle a toda la sociedad el haberse implicado en este trabajo colaborativo, en este trabajo conjunto, entender que estábamos y que estamos en una situación complicada y entender que si no lo hacemos entre todos y todas es difícil que pudiésemos combatir al coronavirus. Estas cifras, que son cifras bastante mejores que las que teníamos, deben ser cifras que nos llenen de esperanza y que le demuestren a la sociedad que cuando queremos, cuando nos implicamos todos y todas, podemos hacerlo. Estas cifras deben servir como un incentivo a seguir trabajando de forma coordinada, a seguir trabajando de forma conjunta, a seguir trabajando desde la unidad de acción contra el enemigo que tenemos en este momento, que es el coronavirus, ¿no? Por eso, estas cifras que hoy están mejor que estaban y que con el paso del tiempo, si somos capaces de consolidarlas, nos van a permitir que podamos llegar, junto con la vacunación, hacia una normalidad muchísimo más adecuada que la que vivimos en estos momentos. Es necesario que todavía mantengamos la tensión, es necesario que todavía mantengamos el trabajo, es necesario que todavía mantengamos ciertas restricciones, es necesario que todavía mantengamos muchísima prudencia a la hora de establecer nuestras relaciones sociales. La movilidad le gusta mucho al virus y si esa movilidad no es controlada, todavía le gusta más. Por lo tanto, queridos extremeños y queridas extremeñas, estas cifras que hoy presenta el Gobierno de la Junta de Extremadura es el resultado del trabajo de toda la sociedad extremeña. Por lo tanto, todos los extremeños y todas las extremeñas deben sentirse responsables de estas cifras de incidencia y, al mismo tiempo, deben servir de impulso para seguir trabajando y alcanzar los objetivos que establece la Organización Mundial de la Salud, porque sabemos que si lo hacemos juntos se puede. Y no son otros que conseguir que la incidencia a los 14 días baje por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Y eso es un objetivo que cada vez está más cerca, que cada vez lo podemos conquistar más y que cada vez lo tenemos más al alcance de nuestras manos. Les decía en mis comparecencias anteriores que el descenso de la incidencia debía ser lo más rápido posible. Y no era una cuestión de capricho, no era una cuestión de capricho. El descenso de la incidencia lo más rápido posible de esa cifra estrepitosa de los 1.400 casos por cada 100.000 habitantes o más de 1.400 casos por cada 100.000 habitantes que llegamos a tener hace un mes, era necesario que la redujésemos rápidamente porque de reducirla a un paso más lento, las ocupaciones de nuestro sistema sanitario hubiesen sido mayores que las que hoy son.
Por eso era necesario reducir la incidencia de forma rápida. Y eso lo hemos conseguido, queridos extremeños y queridas extremeñas. Lo hemos conseguido entre todos, entre todas. Hemos hecho posible que hoy tengamos un porcentaje de ocupación de camas de agudos del 4,35% frente al 10,67% de la media del país, o que tengamos un porcentaje de ocupación en las camas de UCI del 18,87% frente al 30,55% de la media del país. Descenso de la incidencia rápida, objetivo conseguido para la sociedad extremeña, descenso también en la ocupación hospitalaria para que el sistema sanitario pueda prestar servicios no solo a los pacientes que tienen COVID, sino a los pacientes que tienen otras enfermedades y que necesitan de la atención sanitaria. También es un objetivo que los extremeños y las extremeñas deben sentirse orgullosos de haber conseguido y en el que tenemos que seguir insistiendo para que esto siga siendo posible, para que seamos capaces de poder afrontar la pandemia al mismo tiempo que atendemos el resto de las enfermedades. Tercer logro de la sociedad extremeña. El tercer logro de la sociedad extremeña ha sido que hayamos sido capaces de bajar las tasas de positividad en nuestra comunidad autónoma de las pruebas que realizamos. Si hace un mes el hacer un cribado en cualquier sitio de nuestra comunidad autónoma era obtener un buen número de positivos, hoy, con los cribados que estamos haciendo, obtener un buen número de positivos es una cosa infrecuente. Por eso, frente a las críticas que estamos haciendo menos pruebas, la respuesta es: estamos haciendo las pruebas necesarias. Y eso lo demuestran las cifras de positividad de las pruebas que estamos obteniendo. En el último día consolidado, la positividad de las pruebas es de un 2,34%, bastante por debajo de las cifras que recomienda la OMS. Por debajo quiere decir que estamos mejor de lo que recomienda la OMS. Y eso también es un logro colectivo que nos tenemos que apuntar como comunidad autónoma. Nuestros indicadores nos llevan a prever que en los próximos días seguiremos esta tendencia a la baja. El hecho de tener un número reproductivo básico instantáneo de 0,65 por debajo del número de España, que está en un 0,73, habla de que en los próximos días seguiremos a la baja. Nuestra velocidad media de reproducción a los 7 días, que esté por debajo de 1, en concreto en 0,66, habla que la progresión de la enfermedad va a ir a la baja. Nuestro índice de crecimiento potencial, nuestro EPG, que esté por debajo de 100, en concreto en 52,53, habla de que la previsión es que vayamos a la baja. Por lo tanto, con todas estas cifras y trabajando intensamente en la vacunación, estoy seguro que seremos capaces, sin duda ninguna, de doblarle la mano al virus, de vencer esta terrible pandemia y de conseguirlo. En esta situación de mejoría de los indicadores epidemiológicos de la comunidad autónoma, del que ya digo nos tenemos que sentir todos y todas responsables y todos y todas partícipes, tenemos una localidad que nos preocupa mucho. Tenemos una localidad que nos preocupa mucho. Sus cifras de incidencia acumulada a los 14 días están muy altas. Están por encima de los 950 casos por cada 100.000 habitantes. En concreto, 957 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y a los 7 días está en 584 casos por cada 100.000 habitantes. Es la localidad de Calamonte, sobre la que quiero llamar la atención, sobre la que quiero pedirle a la ciudadanía de Calamonte
que extreme las precauciones, que guarden el aislamiento que es necesario. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante en cribados en la localidad de Calamonte, pero los cribados solos no valen sin la implicación de la sociedad. Y lo que no desearía este Gobierno, pero que también lo sepan que no le va a temblar el pulso si lo tiene que hacer, es volver atrás en la localidad de Calamonte. Por lo tanto, creo que es un mensaje necesario lanzar. Creo que es un mensaje de honestidad, mandárselo a los ciudadanos y ciudadanas de Calamonte, que es necesario que hagan todos los esfuerzos que estén en su mano para combatir esta terrible pandemia. Desde el Servicio Extremeño de Salud no van a faltar esfuerzos como no han faltado de aquí para atrás. Desde Salud Pública no van a faltar esfuerzos como no han faltado de aquí para atrás. Pero el SES solo, Salud Pública solo, como he dicho en otras ocasiones, no puede con la pandemia siempre que no tengamos un comportamiento acorde y guardemos todas las medidas de protección individual y colectiva que son necesarias. Termino en este primer apartado hablándole del ritmo de vacunación. El ritmo de vacunación que llevamos en la Comunidad Autónoma de Extremadura es un ritmo adecuado. Es un ritmo adecuado. El cuello de botella de la vacunación en este momento son las dosis de vacunas. Que sepan los extremeños y las extremeñas que nuestros profesionales, que el Servicio Extremeño de Salud ha hecho sus tareas, que en una actitud conservadora seríamos capaces de poner a la semana más de 175.000 dosis. Pero en este momento saben ustedes que estamos trabajando intensamente por parte de la Unión Europea y del Gobierno de España en conseguir las dosis necesarias para llegar a esa vacunación masiva. Sin esa vacunación masiva, decirles que a día de ayer, consolidado, hemos puesto 98.780 dosis administradas, más de un 90% de las dosis que nos han llegado, y saben que siempre vamos a guardar una pequeña reserva por si ocurre una rotura en el estocaje para poder disponer de las segundas dosis de vacunas, que hemos sido capaces en este tiempo de vacunar a más de 60.400 extremeños y extremeñas, por cierto, los más vulnerables, y que hemos sido capaces de esos 60.411 vacunados, que más de 38.000 o cerca de 38.400 extremeños y extremeñas ahora mismo estén ya con la pauta de dosis completa. Con un porcentaje de rechazo muy bajo. Un porcentaje de rechazo de 632 personas, las que han dicho que no. Menos del 1,2%. Menos del 1,2%. En este momento podríamos decir, si nos atuviésemos al tamaño de la población que es susceptible de vacunar y que, por lo tanto, hay que excluir a los menores de 16 años o, dependiendo de la vacuna, a los menores de 18 años, hemos de decir que tenemos vacunado alrededor del 7% de la población extremeña. Un ritmo nada despreciable. Les decía que era importante llegar hasta aquí y es importante seguir consolidando estas cifras de incidencia acumulada a los 14 y a los 7 días. Por eso, la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión semanal ha decidido que no va a adoptar ninguna medida de flexibilización en ninguna de las actividades. Necesitamos consolidar las cifras de incidencia. Necesitamos seguir bajando las cifras de incidencia. Creo que hemos hecho un esfuerzo mayúsculo proporcionándole al sector del comercio, al sector de la hostelería, al sector de la cultura, al sector del deporte, al sector del turismo,
al sector de las bodas tímidamente, pero al sector de las bodas también, le hemos permitido una cierta flexibilización. Pero en esta ocasión, esta semana, necesitábamos parar, necesitábamos seguir insistiendo en consolidar esta realidad y necesitábamos estudiar de forma clara cómo están incidiendo las nuevas variantes, tanto la británica, la sudafricana, la brasileña y las dos nuevas que han aparecido, tanto la californiana como la de Río, así como otras mutaciones que pudiesen haber, cuál era el porcentaje de presencia en nuestra comunidad autónoma. En los primeros datos de secuenciación, el porcentaje de ocupación es inferior al 8%, pero necesitamos realizar más muestras, que lo haremos a lo largo de los próximos días, para saber la presencia de la variante británica, que es la única de momento que está presente en nuestra comunidad autónoma. Afortunadamente, necesitamos tenerla a raya, necesitamos tener esa cuestión controlada. Solamente realizaremos una cuestión que entendemos que es de justicia, y esa es la única decisión que ha adoptado el Consejo de Gobierno. Es de justicia que si los aforos al aire libre en las competiciones deportivas sean del 40%, sin una limitación que tope el número de asistentes, era necesario que en otro tipo de espectáculos, como por ejemplo los espectáculos taurinos, armonizásemos el acuerdo de Consejo de Gobierno para que se hiciesen en las mismas condiciones, porque desde el punto de vista epidemiológico existen los mismos riesgos, y dejar el resto de medidas para seguir trabajándolas de cara a los próximos Consejos de Gobierno, siempre que la incidencia acumulada se vaya comportando en las cifras en las que se va comportando. Termino con las cuestiones que afectan al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se ha aprobado la estrategia de cáncer para todo el Sistema Nacional de Salud, una estrategia donde han participado oncólogos de nuestra comunidad autónoma de Extremadura, una estrategia del cáncer que recoge una atención integral a la persona que padece una enfermedad oncológica en todo su conjunto, desde la prevención hasta la atención en la fase final de la enfermedad, pasando por todos los estadios. Una estrategia que no se renovaba hacía 10 años y que hemos conseguido hoy aprobar por consenso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Eso era importante, pero más importante aún es el acuerdo al que hemos llegado. El acuerdo al que hemos llegado es, saben ustedes que la enfermedad de la COVID desafortunadamente ha pasado por varios periodos donde ha comprometido la actividad de los centros sanitarios y se han visto comprometidas también las pruebas diagnósticas y las pruebas terapéuticas de pacientes con cáncer. Lo han manifestado distintas sociedades, distintas asociaciones que aglutinan al colectivo de pacientes con cáncer. Vamos a trabajar en el Sistema Nacional de Salud intensamente durante 6 meses para recuperar toda la actividad perdida, para ponernos al día en el abordaje del cáncer en el Sistema Nacional de Salud. Ese es un gran acuerdo, un acuerdo que viene a cerrar un compromiso que tenemos con la sociedad de poder atender en las mejores condiciones posibles a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Decirles también que se han adoptado acuerdos en materia de vacunación para las personas desplazadas. Vacunaremos a las personas desplazadas donde se encuentren desplazadas. Es decir, una señora o señor que está desplazado de otra comunidad autónoma, pongamos por ejemplo Asturias, en la comunidad autónoma de Extremadura, y se está vacunando su grupo de edad o su grupo de riesgo, la vacuna se le pondría en Extremadura, donde está, y sería identificado a través del código
del Sistema Nacional de Salud, que es unívoco. Al mismo tiempo, hemos solicitado también que la Comisión de Salud Pública finalice, junto a la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España, junto a la FASME, que actualicen todas las enfermedades que se pueden ver influenciadas por el coronavirus, porque dentro de la vacunación de los grupos etarios, esas personas que padezcan esas enfermedades serían los primeros que se vacunarían dentro de esos grupos de edad, de tal suerte que fuésemos capaces de priorizar esas enfermedades que se ven afectadas por el coronavirus y que necesitamos la opinión experta y la opinión científica. Y, por último, la Comisión de Salud Pública trabajará en un abordaje para intentar, en la medida de lo posible, prevenir una movilidad no controlada en próximas fechas que vienen, como serán el fin de semana largo del Día de San José o del Día del Padre, y también la celebración de la Semana Santa, que si bien agradezco que las distintas cofradías hayan renunciado a procesionar, se lo agradezco profundamente, si bien es así, puede darse una movilidad también bastante intensa en esos días y, por lo tanto, hay que tenerlo previsto para que no nos ocurra como nos ha ocurrido en fechas anteriores. Seguiremos con nuestro plan de vigilancia. Mañana tenemos reunión con la delegación del Gobierno y con los cuerpos y fuerzas de seguridad, donde le trasladaremos la necesidad de que sigan trabajando activamente en el control de los aforos, en el control de la movilidad y en el control de todo lo que tiene que ver con las medidas de protección sanitaria, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo. Queridos extremeños y extremeñas, si hoy tenemos menos incidencia que ayer, si esta semana tenemos menos incidencia que la semana pasada, es un logro de todos sin excepción. Pero al mismo tiempo entiendo que se debe vivir no sacando pecho, se debe vivir desde la humildad a la que nos ha enseñado esta pandemia. Y con esa humildad seguir afrontando las medidas de restricciones que son necesarias para que podamos velar por la salud de muchos extremeños y extremeñas que hoy se están debatiendo entre la vida y la muerte dentro de una unidad de cuidados intensivos, que hoy están con síntomas en sus domicilios o que hoy están con una neumonía bilateral ingresada en alguna de las plantas de nuestros centros hospitalarios. Tenemos vacunadas a nuestras personas vulnerables. Con ellos hemos conseguido una parte muy importante. Llevamos días sin brotes en las residencias. Llevamos días sin brotes en sanitarios, porque ya están vacunados. Permitámosle al resto de la sociedad que podamos seguir venciendo al virus década a década, vacunación tras vacunación, y mientras esa vacunación llega, que llegará, seamos capaces de ser lo más sensato posible, seamos lo más precavidos posible y seamos lo más responsables posible, porque cuando queremos, como lo estamos demostrando, somos capaces de hacerlo, porque así somos los extremeños y las extremeñas. Preguntas. Buenas tardes a todos. Celestino Vinagre, del diario Hoy. Buenas tardes, señor Vergeles. Tres cuestiones que le quería plantear. Uno, ¿hay decisión sobre la prórroga o no y en qué condiciones del toque de queda? Creo que termina el próximo día 28.
Segunda cuestión, sobre Calamonte. Con los datos tan desorbitados que hay de incidencia, con la virulencia, nunca mejor dicho, la Junta no se plantea ninguna medida restrictiva en la localidad, más allá de las que hay de manera genérica en Extremadura, estilo cierre perimetral o reducción, no sé, o reducción más de aforo en Calamonte. Y tercera cuestión que le planteo es sobre los aforos en los pabellones deportivos. No se permite la presencia de público en los pabellones deportivos, pero sí hay presencia de espectadores, por ejemplo, en espacios cerrados como cines o teatros. No sé por qué existe esa diferencia entre asistencia sí a pabellones deportivos y no a los otros edificios. Muy bien. La prórroga del toque de queda dependerá de las cifras de incidencia. Está vigente hasta el 7 de marzo. De momento no tenemos previsto hacer ninguna modificación antes de ese día. En cualquier caso, de momento, con las cifras de incidencia que tenemos y hasta que no llegásemos al objetivo que nos marca la Organización Mundial de la Salud, sería conveniente que el toque de queda se mantuviese por algún periodo más. No obstante, veremos cómo son las cifras de incidencia para ese día, veremos cómo son los indicadores predictivos y a partir de ese momento tomaremos una decisión sobre el toque de queda. Sé que es una reclamación de una parte de los sectores de actividad, en concreto del sector de la hostelería, que por nuestras costumbres, pues las cenas las solemos hacer más tarde de lo que la hacen en otros países y ellos lo están demandando. Entiendo su reivindicación, pero también debemos entender que en este momento tenemos que compaginar la protección de la salud con el desarrollo económico y con el desarrollo social. Calamonte lo he dicho antes. Ayer se hizo un cribado, una parte del cribado del colegio, que ha arrojado una cifra, se han hecho alrededor de 120 PCR, me parece que se hicieron en el día de ayer, que arrojaron una cifra de 5 positivos dentro del colegio. Algunos de ellos ya estaban aislados, otros han sido nuevos. Se siguen haciendo cribados, se van a hacer más de 400 pruebas de PCR en el municipio y se va a seguir rastreando para seguir la trazabilidad de la infección dentro de Calamonte. Mire, cuando adoptamos el acuerdo de intentar no dar pasos atrás por parte del Consejo de Gobierno y abrir los cierres perimetrales, nos planteamos en todo momento que el dar el paso atrás sería una de las medidas que tomaríamos cuando tuviésemos muy claro desde el ámbito de la salud pública que habíamos agotado todas las posibilidades para contener la infección. No obstante, sí le digo que si en los próximos días Salud Pública ve indicios de la necesidad de adoptar medidas, no descartamos ninguna. Desde el cierre perimetral, vuelta al cierre de la actividad no esencial, todas las herramientas que hemos podido utilizar en todo este tiempo y que se han mostrado beneficiosas con respecto al resto de la comunidad autónoma. Yo espero, de verdad, y deseo que seamos capaces de bajar la incidencia sin tener que tomar ninguna medida drástica en ninguna localidad de la comunidad autónoma. Creo que se lo debemos a todos esos empresarios y a toda la ciudadanía, pero sin duda ninguna que sepan todos los extremeños y extremeñas que si tenemos que tomar la medida la tomaremos, aunque tenga que ser en un Consejo de Gobierno extraordinario. Por lo tanto, seguiremos en los próximos días cómo salen los cribados que se están haciendo y las medidas que se están poniendo en marcha y a partir de ese momento tomaremos una decisión en base a lo que nos recomiende Salud Pública. En cuanto a los aforos en pabellones deportivos, la práctica deportiva dentro de los pabellones no es igual que la celebración de un teatro
y no es igual que la celebración de un concierto. La transmisión de aerosoles es mayor si no existe una buena ventilación en la sala. No obstante, entendemos que una de las siguientes medidas que tenemos que abordar en el Consejo de Gobierno, y estamos adaptando los acuerdos a los distintos niveles de alarma en este momento en la Consejería, una vez que ya tenemos vacunada a un porcentaje de la población, y esa será una de las primeras medidas que adoptemos, si podemos flexibilizar en algo más los aforos, que será que los eventos deportivos que se celebren en pista cubierta puedan tener un aforo que le permita que se puedan celebrar con público, ¿no? Porque es verdad que existe riesgo, pero es verdad que en este momento, con la incidencia que tenemos, es posible que podamos ir dando un pasito más. No obstante, tenemos que afianzar la incidencia acumulada, y yo animo a la sociedad a que sigamos en esta senda, y estoy seguro que en las próximas decisiones del Consejo de Gobierno esta discreta anomalía podrá ser perfectamente reconducida con un control de los aforos en el interior de los pabellones deportivos. Rocío Entonado, del periódico Extremadura. Al hilo de lo que... Hola, buenas tardes. Al hilo de lo que acaba de comentar ahora mismo, quería saber cuáles serían esas siguientes medidas que podría flexibilizar la Junta, cuáles serían los siguientes pasos en esta desescalada, si la incidencia se mantiene en los niveles actuales. Y luego también quería preguntarle acerca de lo que ha comentado de la vacunación de desplazados. Quería saber si dispone del dato de las personas que serían vacunadas en Extremadura como desplazados. No. Con respecto a la segunda pregunta, no tengo aquí la cifra. En cualquier caso, tenemos la cifra en nuestra base de datos de tarjetas sanitarias, con lo cual quien los tiene que tener, los tiene. Quien los tiene que tener, los tiene. Así es que entiendo que el tema está controlado, ¿no? Simplemente creo que hemos adoptado una decisión que es justa, que es que no tengamos que hacer que una persona, por el hecho de estar desplazada en otra comunidad autónoma, pues se tenga que empadronar y sacarse la tarjeta sanitaria de la comunidad autónoma donde va a estar temporalmente. Si es que se quiere vacunar en esa comunidad autónoma, y si no, pues se tiene que ir a su comunidad autónoma de origen. No parece que sea lo deseable, ¿no? Parece que lo lógico es que si tenemos un código de identificación en el Sistema Nacional de Salud, pues el sistema de información tiene que facilitar esa posibilidad de no movilidad de la persona y de no ocasionarle más trastorno. Con respecto a las siguientes medidas, pues mire usted, las siguientes medidas van a ir desde intentar incrementar los aforos, por supuesto empezando por los espacios que están al aire libre, e ir intentando también, en la medida de lo posible, incrementar los aforos en la parte de los interiores. Si consiguiésemos llegar a un objetivo de menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes en la incidencia acumulada a los 14 días, podríamos pensar, como le decía antes, en alguna flexibilización más que tiene que ver con el toque de queda. En cualquier caso, es prematuro, en cualquier caso no lo decidimos los políticos, nos lo dirán los expertos en salud pública, que están haciendo un excelente trabajo, por cierto, y que para cada una de las medidas que adoptamos aportan un informe de salud pública justificando que adoptemos esa medida, pero, en fin, las medidas irán en base a los aforos y las medidas irán en base fundamentalmente a otros aspectos, como tiene que ver con el toque de queda, cuando sea prudente
cuando sea prudente hacerlo, ¿no? Pero todavía nos queda un recorrido en los aforos, por ejemplo, de terraza, todavía nos queda recorrido en los aforos que tienen que ver con el ámbito del deporte, todavía nos quedan aforos en el ámbito que tiene que ver con la cultura, todavía nos quedan aforos en el ámbito que tiene que ver, pues todas esas cosas son las que evaluaremos convenientemente en base a las cifras de incidencia, ¿no? Loli López, de Canal Extremadura Televisión. Tienes que abrir el micro, Loli. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí, adelante. Sí, ¿qué tal, consejero? Buenas tardes. Buenas tardes. 3 cuestiones. Con los datos de incidencia que hemos hablado, en los que se sitúa Extremadura a día de hoy, esos 87 a los 14 días y 28 a los 7, ¿podemos decir que la región ha bajado oficialmente ya al riesgo medio? Eso por un lado. De otro lado, con respecto a las vacunaciones, no sé si Extremadura, como ya ha hecho otras comunidades como Galicia, se plantea aprobar algún tipo de mecanismo para multar, sancionar a aquellas personas que se nieguen o que rechacen vacunarse. Y, por último, no sé si tiene el dato, consejero, los sanitarios contagiados en esta segunda, tercera ola, y si me puede confirmar cuántos han fallecido. Sanitarios fallecidos en la segunda ola, creo que, pues si no me falla la memoria, son 2. Son una médico pediatra de Cáceres, que trabajaba en el sector privado, y la sanitaria que hoy tristemente hemos conocido el fallecimiento, que es la directora médica de atención primaria del área de salud de Plasencia. Sanitarios, en sentido estricto. Esos son los sanitarios contagiados y fallecidos en esta segunda ola, ¿no? Con respecto a lo que habla de la vacunación obligatoria, Extremadura y, por tanto, la sociedad extremeña siempre ha sido muy receptiva al fenómeno de la vacunación. Siempre la ha considerado como la esperanza de la ciencia. Nuestras coberturas en las campañas de la vacunación antigripal son coberturas altas, de las más altas del país, con un índice de rechazo muy bajito. En este caso, le acabo de dar los datos hace un momentito. Hemos tenido un porcentaje de rechazo insignificante, ¿no? El hecho de que sean menos del 1,2% sobre una población tan importante ya de personas vacunadas hace que desde el punto de vista de la necesidad, no creo que sea necesario adoptar una medida de esas características. Por otro lado, creo que es un acuerdo de todo el Sistema Nacional de Salud el que la vacuna no sea obligatoria. Y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir siendo respetuosos. Vamos a seguir siendo respetuosos en ese marco de cogobernanza que nos hemos dado en el Sistema Nacional de Salud. Y si hemos decidido que la vacuna no es obligatoria, no es obligatoria. ¿Que tendremos que hacer todos los esfuerzos informativos y formativos para que la gente se vacune? Sí. Pero una cosa es esa y otra cosa es hacer la vacuna obligatoria. Y la tercera cuestión. Galicia no innova con esto. Galicia no innova con esto. Tanto en la Ley 33 del 2011 como en la Ley 7 del 2011, haciendo una interpretación taxativa de la obligatoriedad de las medidas preventivas, cuando de no cumplirlas se produce un riesgo muy importante para la salud. Eso ya viene contenidas en esas normas, una de rango nacional y otra de rango autonómico en nuestra comunidad autónoma. Galicia lo que hace es, en su ley, introducir el hecho de la vacunación de forma específica como una de las medidas preventivas. Pero es que la vacunación siempre ha sido una medida preventiva.
Por lo tanto, no lo entendemos como una innovación en cuanto a la normativa. Por lo tanto, no entendemos que haya criterio de necesidad. No entendemos que en este momento haya un consenso por parte del Sistema Nacional de Salud para hacer la vacunación obligatoria, que creo que nos lo debe decir los que saben de esto, la ponencia de vacunas. Y, en tercer lugar, creo que lo único que hace la ley de la Comunidad Autónoma de Galicia, con todo el respeto, es listar las actividades preventivas, donde le otorga una categoría importante dentro de las actividades preventivas a la vacunación, pero en ningún caso es una innovación con respecto a otras normas que están vigentes en el ordenamiento español y en el ordenamiento de nuestra comunidad autónoma. Consejero, y la comunidad autónoma tiene más criterios ahora ya en riesgo medio que en riesgo alto. ¿Podríamos decir que está oficialmente en riesgo medio? No cumple todavía con el parámetro de la ocupación en camas de UCI, pero estamos cerca de conseguirlo. Por eso insisto en que era necesario que mantuviésemos esta semana más por hacer un periodo de incubación completo desde las últimas medidas de flexibilización para valorar si las medidas que hemos puesto en marcha mejoran esa situación. Pero vamos por buen camino, sí. Podríamos llegar a ese nivel medio que dice usted. Gracias. Julia Pecellín, de Televisión Española. Hola, buenas tardes. Consejero, respecto a Calamonte, ¿podría confirmarnos si se trata de la cepa británica? Gracias. Algunos casos hay de sospecha de cepa británica, pero no están terminados de secuenciar. ¿Hay alguna pregunta más? Sergio Parra, de Canal Extremadura Televisión. Hola, consejero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Celebro que te hayas recuperado, Sergio. Muchas gracias, consejero. Te lo agradezco. En primer lugar, le quería preguntar sobre la ponencia de vacunas. Tengo entendido que se aprobó que se pudiera administrar una séptima dosis de la vacuna de Pfizer. No sé en qué punto, puedo presumir también que Extremadura descubrió la sexta. No sé si Extremadura está administrando esa séptima, si se está extrayendo ese séptimo vial, mejor dicho, no de ellas. No sé qué procedimiento está teniendo la región. Me gustaría también preguntarle sobre el plazo para reevaluar estas medidas. No sé si se baraja algún periodo de infección de 7 días, de 14 o algún otro periodo. También me gustaría preguntarle sobre el retraso de la AstraZeneca que hemos conocido hoy, cómo afecta a Extremadura, si se va a ver influenciada de algún modo la vacunación a algún grupo de edad. Y, por último, me gustaría preguntarle sobre el protocolo de despedida. Quiero decir, hemos conocido algunos casos, consejero, en los que una persona positiva no podía despedirse de un familiar porque también era positivo, y hemos escuchado, por ejemplo, que esa persona pues, iba a fallecer en pocos días, según los médicos, y claro, era imposible que su hijo, por ejemplo, su hija, pudiera despedirse. Claro, ha pasado un año. No sé si se valora, si se replantea alguna acción o algunos hechos para que estas personas puedan despedirse de sus seres queridos, de sus amigos, no sé, facilitar ese tipo de encuentros. Muy Nada bien. más, gracias. Muchas gracias, Sergio. Empiezo por la última pregunta que me acaba de hacer. El protocolo al final de la vida está. Lo pusimos en marcha en el confinamiento, en el primer estado de alarma. Está vigente y, evidentemente, la situación de despedirse o no despedirse siempre tiene que pasar por una decisión última clínica, ¿no? Por lo tanto, nosotros desde los servicios centrales del SES, desde la Consejería, lo que damos son instrumentos a los clínicos, lo que damos son instrumentos a nuestros sanitarios para que en condiciones de seguridad, si así lo aconsejan las condiciones clínicas de la persona, pues se pueda llevar a cabo esa despedida tan necesaria, porque de no producirse entendemos que hay más riesgo de que se produzca un duelo patológico, ¿no? Y, por lo tanto, entendimos eso desde el primer momento
Y como entendimos eso desde el primer momento, lo pusimos en marcha. El retraso de AstraZeneca. Pues el retraso de AstraZeneca es una mala noticia para el proceso de la vacunación. Ahora bien, el retraso de AstraZeneca en la comunidad autónoma lo que puede, por el principio de precaución que siempre hemos aplicado, lo que puede llevar es a un retraso en un par de semanas a vacunar a determinados grupos de población que intentaremos rescatar porque, bueno, yo espero y deseo que en las próximas semanas tengamos noticias de nuevas vacunas que se puedan autorizar su comercialización y, por lo tanto, iremos planificando la vacunación a medida que vayamos disponiendo de las dosis. Por lo tanto, sí, claro, incide en el calendario de vacunación. Si mañana supiésemos que tenemos 175.000 dosis, 175.000 dosis que tendríamos, ¿no? Y que pondríamos y que administraríamos. Es decir, cualquier retraso pues supone un problema. Pero quiero trasladarle a los extremeños y a las extremeñas, ya que me hace esta pregunta, que afortunadamente en la comunidad autónoma siempre hemos seguido el principio de precaución. Y, por lo tanto, lo que no se afecta es el que se le pongan las segundas dosis a las personas. O, por decirlo de otra manera, que se complete el proceso de vacunación. Eso no se afecta. Se puede afectar el retraso del inicio de la vacunación, pero lo que no se afecta es completar el proceso de la vacunación, porque hemos sido previsores y hemos actuado bajo el principio de precaución. Creo haberle entendido en la pregunta que cuánto tiempo necesitábamos para evaluar las medidas, un periodo de incubación. Un periodo de incubación son 14 días. 14 días lo hace el próximo miércoles y, por lo tanto, nos parecía prematuro seguir adoptando medidas de flexibilización en este Consejo de Gobierno sin esperar a un periodo de incubación completo, como habían influido las medidas de flexibilización que habíamos puesto en marcha. Todo parece indicar, según los indicadores predictivos, que las cosas van bien, pero eso no significa que no podamos tener una reducción en el ritmo de bajada de la ola que estamos sufriendo en este momento, que desconozco el número de ola que es. Y luego me habla de la séptima dosis. No hay ninguna autorización por parte de nadie de la séptima dosis, que yo sepa. Es verdad que en el vial se puede obtener en unas condiciones concretas de utilización del material adecuado, sin volumen muerto, la jeringuilla. Quiere decir, estas jeringuillas que tienen una especie de émbolo de goma que se mete dentro del cono donde va conectada la aguja. Esas son las jeringas que tienen volumen muerto cero. Pues es verdad que se pueden conseguir en algunos viales la séptima dosis. De lo que estamos seguros es que estamos consiguiendo en la mayoría de nuestros viales la sexta dosis. Y esa es la mejor noticia para los extremeños y las extremeñas. Y en bastantes circunstancias somos capaces de conseguir la séptima dosis con condiciones de seguridad. ¿Hay alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas.